Hola, hola, mis estimados amigos de Gloria Ortega, hazlo con pasión. Muy buenas tardes, casi 10 minutos para las 3 de la tarde, 2:50 de la tarde. Hoy viernes quise también, por supuesto, compartir con ustedes, como cada viernes y cada lunes, ingresar a sus hogares, a sus empresas. ¿Cómo están? Hoy un poco tarde, pero aquí cumpliendo definitivamente mi palabra, poder compartir el tema que de seguro algunos de ustedes están interesados en poder conocer, en poder saber. eh, el tema de hoy vamos a hablar sobre la depresión, ¿sí? La depresión y yo, ¿cuál es la relación? ¿Por qué es importante en medio de este contexto realmente tan complejo, difícil que nos está tocando vivir como país, como sociedad y en el mundo, ¿no? A través del COVID-19, ahora pues hay diferentes aspectos y factores que provocan y pueden producir en el ser humano la depresión. ¿Qué cosa es la depresión, Gloria? La depresión podemos definirlo como un cuadro, ¿sí? Como un cuadro psicológico en donde el individuo tiene ciertos ajustes. ¿Y esto por qué? Por causa de una preocupación excesiva. La depresión surge en los individuos, ¿no? En este caso, muchas veces, ¿por qué? Porque uno se encuentra pasando por alguna situación muy dolorosa, una situación muy triste, y esta tristeza mal gestionada nos puede generar un cuadro de depresión. Ahora, hay tipos de depresión, porque algunos tipos de depresión son más crónicos, y en este caso, cuando son crónicos la depresión, por supuesto que se tiene que buscar la atención médica de un psiquiatra que pueda, pues, obviamente, medicar al paciente. Pero yo, por ejemplo, como coach, trabajo casos de depresión, pero no esos casos crónicos, sino yo trabajo cuando una persona está empezando, ¿sí?, un proceso de depresión. Ahora, pero también es importante mencionar lo siguiente: para poder llegar a un cuadro de depresión, tampoco es de la noche a la mañana, mis estimados. Normalmente, para estar deprimido hay un proceso, hay un antes, y ese antes justamente tiene que ver con nuestras emociones, qué es lo que estamos sintiendo, qué es lo que está causando y produciendo ese dolor, esa tristeza, ese hundimiento, porque la depresión es un estado de hundimiento del individuo, es un estado de abatimiento emocional. Entonces, muchas veces por la pérdida de un ser amado, muchas veces porque de pronto hemos perdido un trabajo, o estamos pasando por algún suceso traumático, un suceso sea económico, sea familiar o personal, muy complicado. Muchas veces, cuando no sabemos lidiar, cuando no sabemos gestionar nuestras emociones, puntualmente la tristeza nos puede llevar a un cuadro de depresión. Entonces, es importante por eso aprender nosotros a controlar nuestras emociones, a desarrollar esta capacidad tan importante que el gran Daniel Goleman habla de la inteligencia emocional. ¿Y por qué? Porque la inteligencia emocional me va a evitar no solamente caer en cuadros de depresión, sino que me puede evitar, por ejemplo, caer en cuadros de estrés, caer en cuadros de ansiedad, en cuadros de pánico, etcétera, etcétera. Porque todos estos cuadros psicológicos, ¿sí?, están estrechamente ligados a nuestras emociones, a la forma como respondemos frente a las circunstancias, frente a episodios, frente a situaciones, por supuesto, adversas, muchas veces complejas en nuestras vidas. Pero en ese sentido, no todas las personas se deprimen en el mismo nivel, no todas las personas son presa fácil, como se dice, para caer en un cuadro de depresión que otras. Va a depender justamente, por ejemplo, de mi actitud frente a las circunstancias, cómo yo cuál es la perspectiva que yo tengo de la vida, ¿no? También es importante saber, por ejemplo, ciertos factores, como hay factores hereditarios, biológicos, hay otro tipo de factores sociales, económicos, y hay otro tipo de factores psicológicos propiamente. Entonces, tres tipos de factores los cuales pueden producir y implican y hacen que nosotros muchas veces podamos caer en la depresión. Por ejemplo, en el tema biológico, y acá también es eso, por cierto, otro paréntesis, en cuanto al tema biológico tiene que ver con temas somáticos, con temas crónicos, que muchas veces por el cerebro, de repente hay alguna falla física, ¿sí?, biológica. Entonces, en esos casos que no tiene que ver las emociones propiamente, también, por supuesto, tiene que ser atendido por un psiquiatra para que pueda ser, obviamente, medicado esta persona.
Hay algunos casos, pero déjenme decirles que la depresión no siempre es un caso que tiene que ser medicado, o la depresión no siempre es por un tema físico, por un tema que de repente en el cerebro tengo alguna deficiencia, ¿no? Que en la cual yo he nacido de pronto, entonces eso puede causar en una persona depresión, por supuesto que sí, pero eso no es el caso del común de las personas. Por lo general, el caso del común de las personas para caer un cuadro de depresión no es un tema físico, no es un tema biológico, no es un tema hereditario, es un tema emotivo. ¿Mm? Y ahí es cuando entro yo a hablar justamente en el tema de la inteligencia emocional, de la importancia de aprender a controlar nuestras emociones para evitar sucumbir en este tipo de cuadros, ¿no? Entonces, todos, por supuesto, en algún momento vamos a pasar situaciones adversas, de dolor, la pérdida de un ser amado. Entonces, por supuesto que voy a sentir tristeza. Por supuesto, hola José, qué gusto verte, buenas tardes, qué gusto saludarte. Espero todos ustedes que se encuentren bien en esta tarde. Por supuesto, continúo, que vamos a sentir emociones de tristeza y por supuesto que voy a sentir dolor. Ahorita, por ejemplo, en este contexto que todos estamos de pronto molestos, preocupados, las emociones están presentes y es normal porque somos seres humanos emotivos. Pero, como ya las personas que me vienen siguiendo siempre les digo, es importante el poder vivir, sí, nuestro proceso, vivir nuestro dolor de la pérdida, por ejemplo, de un ser amado o la decepción de alguna situación en particular, pero no quedarnos en ello. Porque cuando yo me quedo con esa emoción, hago que, entre comillas, esa emoción me esclavice, esa tristeza, ese dolor, esa sensación que siento me controle. Y al controlar mis pensamientos, porque no solamente me controla emocionalmente, sino mis pensamientos, y eso que empieza a generar poco a poco, paulatinamente, que la persona comience a caer en un cuadro de depresión. ¿Se dan cuenta? Entonces, repito, la depresión no es de la noche a la mañana. Para caer en un cuadro de depresión, por lo general las personas van sucumbiendo, cayendo, hundiéndose, abatiéndose día tras día, poco a poco. Por eso, Gloria, ¿qué hacemos cuando veo una persona de repente que se encuentra de pronto pasando un momento de dolor y se encuentra muy triste? Por lo general las características de una persona deprimida es, por ejemplo, que se aísla, que no quiere conversar, no quiere salir con sus amigos, comienza a perder el interés en las cosas que le motivan normalmente. A una persona nos motiva salir a caminar, a salir con nuestros amigos, salir a comer, ir al cine. Ahora, bueno, en este contexto, pero no se puede, pero en líneas generales y en tiempos de normalidad, todas estas actividades nosotros gozamos hacerlas. Es raro que a una persona no le guste hacer eso, cuando justamente esa rareza sucede en las personas que están depresivas. Cuando una persona está depresiva, pierde el apetito de comer. Cuando una persona está depresiva, no quiere salir con sus amigos. Cuando una persona está depresiva, no quiere mirar a nadie, no quiere escuchar a nadie. Y no solamente su comportamiento cambia, sino que sus pensamientos. ¿Por qué? Porque sus pensamientos llegan a ser de desesperanza, de tristeza, de que todo, de fracaso, de decepción, de que ya todo se acabó, de fatalismo, de fatalidad, de muerte. Y es por eso que ese cuadro realmente puede generarse un cuadro tan crónico, tan complejo, que incluso una persona en ese estado puede hasta querer quitarse la vida. Por eso realmente hablar de la depresión es algo muy delicado, ¿no? Que hay que saber diagnosticar cada caso en particular, en qué nivel de depresión, repito, se encuentra, si recién está empezando o simplemente ya está en un cuadro crónico avanzado, donde por supuesto muchas veces la persona no va a poder, a través de las terapias, por ejemplo de coaching que uno trabaja, no va a poder salir, sino que necesita medicamentos, pastillas para recién controlar su físico, su estado anímico. Ese es un cuadro ya crónico. Yo por lo general no recomiendo depender de una pastilla, pero muchas veces en cuadros crónicos tenemos que hacer uso de estos medicamentos. Así que mis amigos, les dejo hasta aquí, son las 3 de la tarde, nos vemos el día lunes y el lunes voy a continuar con la segunda parte de este tema, la depresión, que entiendo es ahorita bastante necesario hablarlo. Así que nos vemos el día lunes a las 12:30 del mediodía. Sí, mis amigos, muchísimas gracias, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el lunes, pasa la voz, la segunda parte de la depresión y yo. Un abrazo, bendiciones, chao, chao.